Ahora sí. Entonces vamos a comenzar a hablar de la salud en general. La salud mental desde pequeños va a ser importantísima, va a ser importante poder identificar situaciones que puedan ser factores de riesgo y protección para esta, porque en los estudios que se han visto nos hemos dado cuenta que los trastornos mentales van a iniciar, muchos de ellos en la infancia y van a persistir durante la edad adulta. La Organización Mundial de la Salud nos comenta que aproximadamente el 50% de los adultos que tienen un trastorno mental comenzaron antes de los 15 años. Y cuando vemos directamente a niñas, niños y adolescentes, 10 a 20% de estas niñas, niños y adolescentes a nivel mundial va a tener un trastorno mental. Entonces, por eso va a ser importante poder identificarlos. Además, sabemos por muchos estudios específicos de diferentes trastornos mentales que entre más pronto detectemos, mejor va a ser el pronóstico para esas niñas y esos niños. Entonces, también va a ser importante esta situación, porque a partir de esto vamos a poder mejorar la calidad de vida de las personas como tal y además vamos a poder brindar mejores herramientas a los padres, a los docentes como aquí y a los niños como tal. Entonces, en trastornos específicos, por ejemplo, la esquizofrenia que comienza en la adolescencia, en la adultez joven, pues reconocerla desde el inicio y dar tratamiento adecuado va a mejorar muchísimo el pronóstico. Lo mismo pasa con un trastorno por déficit de atención cuando se dan intervenciones desde pequeños y también decirlo, por ejemplo, en los trastornos del espectro autista, cuando van a intervenciones específicas desde la infancia, el pronóstico a lo largo del desarrollo va a ser mucho mejor. Entonces, es por eso que hablar de salud mental desde la infancia y hacer detecciones oportunas va a cambiar muchas veces la vida de esas niñas y esos niños y es importante tenerlo en cuenta. La Organización Mundial de la Salud define la salud justamente como el estado de completo bienestar físico, mental y social, ¿no? Y tenemos que ir identificando esta situación no solamente a partir de la ausencia de enfermedades. Sin embargo, esta definición puede ser un tanto criticada porque alcanzar el completo bienestar durante la vida puede ser difícil, sobre todo en momentos y en situaciones específicas como la que acabamos de pasar, que es la pandemia, ¿no? Entonces, el Estado va a integrar procesos que incluyen los procesos psicológicos, los procesos orgánicos o biológicos, las relaciones interpersonales y el autoconocimiento, la relación conmigo mismo. Entonces, para todo esto va a ser necesario para el funcionamiento adecuado y el disfrute de la sobrevivencia de los individuos. Además, sabemos que la base de la salud y de la salud mental va a ser el autocuidado y a partir de eso tenemos que ir identificando qué herramientas tenemos nosotros como individuos para mejorar en esa área. La salud mental va a requerir o va a incluir diferentes situaciones, ¿no? Nos va a permitir ser capaces de relacionarnos con otros individuos, poder desenvolvernos adecuadamente en nuestro entorno, tener la capacidad de afrontar las dificultades que vamos enfrentando a lo largo de la vida y prosperar en nuestro desarrollo como tal. Entonces, la definición específica de salud mental incluye justamente estas aristas como tal. Nos dice que se define justamente como el estado de bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus aptitudes, la capacidad que tiene para afrontar las presiones de la vida, la capacidad para trabajar de manera productiva y el fin último que sería poder contribuir a nuestra sociedad de una forma adecuada, ¿no? Y seguramente todos ustedes desde la labor que ejercen como docentes o como prestadores de servicios de salud contribuyen de una forma importantísima en su comunidad. Y la idea es que la mayoría de las personas alcancemos eso al final de nuestra vida.
Entonces, la salud mental incluye muchísimas perspectivas. Va a incluir el bienestar emocional, el bienestar psicológico y el bienestar social. Actualmente hablamos mucho del bienestar emocional, ¿no? Y de que no nos sintamos deprimidos, no nos sintamos ansiosos, pero dejamos a un lado la parte social en algunas ocasiones, y eso también va a ser súper importante, sobre todo cuando estamos hablando de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Donde es justamente el desarrollo social un pilar importantísimo. La salud mental va a afectar la forma en la que nosotros pensamos, la forma en la que nosotros sentimos y la forma en la que nosotros actuamos y tomamos decisiones. Y esto lo vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Cuando nacemos, lo que buscamos es poder vincular con una persona, un ser querido importante, generar apegos seguros para a partir de esto poder valorar otras situaciones específicas. Todas las personas buscamos esos vínculos sociales deseando ser parte importante de la vida de otro individuo, y de los pequeños bebés lo hacen con sus cuidadores principales, nosotros como adultos probablemente con nuestras parejas o nuestras amistades. Y eso va a ser importante para el desarrollo como tal, a partir de además de muchas otras cosas. La salud mental no es evitar experimentar emociones. Algunas veces cuando llegamos a terapia a psiquiatría porque tenemos dificultades en nuestra regulación emocional, empezamos a creer que no tenemos que enojarnos o no tenemos que sentirnos tristes, pero la realidad es que todos sabemos que esas son emociones normales. Lo que tenemos que ir aprendiendo es a reconocerlas, a validar nuestras emociones y a lograr expresar y regular lo que sentimos. Aunque en ocasiones estas emociones parezcan ser sumamente desagradables. Hay cuestiones que no vamos a poder evitar. No vamos a poder evitar que nuestros niñas, niños y adolescentes tengan experiencias que les generen dificultades o que les generen malestar, pero sí podemos ayudarles para que afronten esas experiencias de una mejor manera, ¿no? Para que aprendan a regular esas emociones y sus conductas no tengan consecuencias negativas a partir de estas situaciones, ¿no? Entonces, esa parte es importante también reconocerla. Cuando hablamos de niñas, niños y adolescentes, tenemos que darnos cuenta que lo que buscamos es alcanzar el desarrollo adecuado de la infancia y la adolescencia. Y los que trabajan con niños más pequeños van a poder ir identificando que conforme van alcanzando hitos del desarrollo, vamos logrando o vamos sintiéndonos mucho más tranquilos con respecto a situaciones específicas. Pero ¿qué pasa cuando tenemos niños que tienen 3 años y todavía no verbalizan, ¿no? Todavía no tienen un lenguaje desarrollado? Hasta hace no muchos años los pediatras a veces decían, no se preocupe, es lento para hablar, ¿no? Y entonces no daban abordajes específicos a edades tempranas, y ahora sabemos que cuando identificamos ciertos retrasos en el desarrollo, podemos generar mayor estimulación, y eso puede ayudar a esas niñas y esos niños. Lo mismo pasa con las alteraciones sensoriales, por ejemplo, cuando estamos frente a un niño con un probable trastorno del espectro autista, ¿no? Que tiene mucha dificultad para tolerar sonidos o tolerar texturas o tolerar sabores o incluso olores, ¿no? Y entonces poder identificarlo, porque muchas veces estas situaciones generan malestar que los niños, ante el cual los niños reaccionan por medio de conductas, porque aún no pueden expresarlo como tal, va generando dificultades en el desarrollo, no solamente a partir de las alteraciones sensoriales, sino también a partir de las cuestiones sociales incluso, ¿no? Porque a lo mejor mamá y papá no van a querer ir a un centro comercial porque hay mucho ruido y el niño va a terminar teniendo lo que aparentemente es un berrinche, cuando la realidad es que el sonido le molesta lo suficiente y eso hace que no pueda estar en lugares con tanto ruido, por ejemplo, ¿no? Entonces, poder entender estas situaciones nos va a permitir a nosotros como adultos que cuidamos de niños buscar ambientes en los que ellos se puedan sentir mejor y además estimular
alteraciones sensoriales para que llegue un momento en el que pueda ir a un centro comercial y esto no moleste tanto. O tener estrategias como la que vi yo, como para poner, por ejemplo, audífonos en los que el niño puede estar en lugares con mucho ruido y no necesariamente esto genera un problema conductual, ¿no? Entonces esas situaciones van a ser importantes y vamos a tener que ir identificándolas nosotros cuando estamos cerca de niñas o niños que pueden tener alteraciones sensoriales. Otra parte importantísima es que nosotros como adultos que cuidamos de niños, en donde quiera que estemos, podamos lograr una calidad de los cuidados adecuada. Y esto tenemos que hacerlo a partir de la observación y la escucha. Tenemos que lograr identificar las necesidades de cada niño y cada niña, porque aunque generalmente necesitamos los cuidados básicos cotidianos y el aprendizaje a partir de la generalidad, también hay niñas y niños que requieren adecuaciones específicas para situaciones específicas. Y es ahí donde empieza a complicarse, ¿no? Es ahí donde tenemos que ser mucho más atentos a partir de las necesidades. Los estudiosos de la crianza a través del apego nos dicen que detrás de una conducta problemática en una niña o un niño, en un bebé, siempre hay una necesidad que no nos está pudiendo transmitir. Entonces, si cambiamos nuestros lentes hacia esa situación, vamos a poder buscar más allá de lo que nos está diciendo. Y cuando son tan pequeños, pues es difícil que verbalicen lo que están sintiendo incluso, porque en la infancia nosotros no nacemos sabiendo identificar nuestras emociones, eso lo aprendemos. Tampoco nacemos sabiendo regularlas, lo aprendemos a partir de la corregulación con nuestros cuidadores principales. Y cuando entran a la guardería o a la escuela, incluso con la corregulación de esas maestras y maestros, de esas cuidadores que están en estos ambientes. Entonces, a partir de eso, tenemos que ir apoyando y ayudando a esas niñas y esos niños a primero identificar qué está ocurriendo, qué puede estar detonando esta conducta problemática, qué hay detrás de este berrinche supuesto, qué no nos está pudiendo decir esa niña y ese niño y cómo podemos nosotros apoyar. La estimulación cuando identificamos situaciones específicas, sobre todo en retrasos del desarrollo, va a ser importante para mejorar la inclusión de esas niñas y esos niños, y el aprendizaje va a ser un pilar importantísimo en la salud mental de los niños, ¿no? Las escuelas van a ser también factores de protección cuando la calidad de la educación es adecuada. Entonces, también tenemos que buscar que haya mayor calidad en la educación. Todo esto van a ser las bases para la construcción del bienestar de esas niñas y esos niños. Entonces, tenemos que lograr identificar el impacto tan importante que nosotros como adultos tenemos cuando estamos frente a niños pequeños, sobre todo cuando cuidamos de infancias, ¿no? Por lo tanto, es nuestro deber como adultos cuidar lo mejor posible de su bienestar. Y por ahí hay muchas imágenes en internet que nos dicen, ¿no? Si supiéramos el impacto que tiene el trato que damos a nuestras niñas y niños en su salud mental, seguramente los trataríamos mucho mejor. Y está haciendo un cambio, porque hasta hace no mucho tiempo los niños a veces eran tratados como adultos pequeños, ¿no? Entonces, y la realidad es que los cuidados tienen que ser diferentes. El inicio de la vida escolar va a ser importantísimo. Sabemos que la vida escolar puede empezar incluso cuando los niños acuden a guarderías con cuidados específicos y al preescolar, pero a partir de los 6 años, cuando ya empiezan el aprendizaje más estructurado en la primaria, la expansión social y mental del niño va a ser mucho más importante. ¿Por qué es importante en esta etapa? Porque es cuando el niño ya tiene la capacidad también de socializar con otros niños de una mejor manera. Cuando son pequeños, probablemente el juego sea más individualizado, lo que aprenden en el preescolar sean habilidades también para, sobre todo, por ejemplo, motoras finas, ¿no? El juego libre, etcétera. Y cuando ya entran a la etapa escolarizada, pues ya empiezan el desarrollo de otro tipo de aprendizajes que le van a dar muchas más habilidades, incluso en el desarrollo cognitivo como tal.
desde los 6 años hasta la pubertad, van a ir formándose ciertos rasgos de carácter que vamos a ver ya mucho más floridos a partir de la adolescencia, cuando comienza la búsqueda de la identidad como tal. Pero durante la infancia, que nosotros denominamos periodo de latencia, también va a haber muchas atribuciones a partir de la socialización y de las habilidades escolares que van adquiriendo, que les van a dar la base para otro tipo de cuestiones más adelante. Se observa justo en esta etapa una tendencia a la envidia, a los celos, a oponerse a las prohibiciones, al orden y a la limpieza, incluso, que puede ser normal entre los 6 y los 7 años. Lo que nosotros como adultos tenemos que aprender es a conducir este tipo de emociones como tal, ¿no? Reconocer de dónde surgen estas emociones como los celos y la envidia, y ayudar al niño a verbalizarlas para que esto no complique sus relaciones con otros, porque en esta etapa es una evolución normal del desarrollo. Lo mismo pasa con el oposicionismo, pero no un oposicionismo radical, sino que el niño comienza a identificar que tiene el poder de decisión a partir de qué sí hacer y qué no hacer. Y entonces empieza a lidiar un poco con esta autoridad. Lo que tenemos que hacer como adultos es ser adecuado, o sea, poner límites adecuados en todas las áreas para que a partir de esto los niños comiencen a reconocerlos, en qué momento hay que hacer ciertas cosas y en qué momento no, porque el oposicionismo puede ser normal entre los 6 y los 7 años. Se complica cuando ya empieza a haber un desafío, ¿no? Y entonces podemos estar frente a un trastorno de conducta. Pero en esta etapa podemos verlo y no tendríamos que preocuparnos si aprendemos a manejarlo a partir de límites y reglas adecuadas, tanto en el hogar como en la escuela. Y bueno, también hay una tendencia estricta al orden y a la limpieza, y hay niños en las que se nota más, ¿no? Hay niños pequeños que acomodan sus juguetes de colores y todo lo tienen bien ordenadito, y si se los cambiamos también se pueden poner un poco ansiosos, y eso no quiere decir que el niño tenga un trastorno obsesivo compulsivo, por ejemplo, no son etapas específicas en las que hay cierta necesidad de control que pueden ser normales para esta edad. Conforme van creciendo, se van flexibilizando ante esta situación. Y también es común que en la etapa escolar podamos identificar cierta ansiedad, sobre todo en el preescolar, cierta ansiedad de separación al inicio de la etapa escolar, pero esto tiene que disminuir conforme el niño se vaya sintiendo mucho más cómodo dentro de la escuela. Y en lo personal, pocas veces se recomienda que los niños dejen de asistir a la escuela cuando tengan estas situaciones, porque si no, no va a haber una adaptación adecuada al entorno escolar, y cada vez va a ser más difícil poder llevarlos a las escuelas. Lo vamos a ver cuando tengamos estos temas. Entonces eso va a ser importante. Tenemos que reconocer que la salud mental durante el desarrollo, los adultos que están a cargo de los niños van a ser los más importantes, ¿no? Van a ser quienes van a ejercer las normas, van a ejemplificar los comportamientos responsables y van a reconocer las señales de que algo anda mal. Y la familia es el primer sistema social en el que se relacionan los niños, pero también el entorno escolar, sobre todo cuando ya comienzan a ir a las guarderías. Entonces, una parte importante van a ser los cuidadores de estos espacios en estas situaciones también, ¿no? Porque en nuestra realidad actual los niños no están solamente en casa con mamá y papá, sino que están también con otros familiares y con los cuidadores de los ambientes de guardería. Entonces también enfocarnos en ellos para poder mejorar estas situaciones van a ser importantes. Muchas de las dificultades emocionales se van a exacerbar cuando hay estrés familiar. Entonces también cuando ustedes tengan a un niño, a una niña, un adolescente que de repente cambia de conductas, tenía un buen desempeño escolar y de repente ya empieza a reprobar, empieza a faltar a clases, seguramente eso va a tener un impacto importante en la cuestión emocional. Y hay que interrogar, ¿no? Que si está pasando algo en el ambiente familiar que pueda explicar las situaciones que están ocurriendo. Puede haber una pérdida, puede haber un cambio en la dinámica familiar, puede haber incluso una separación paterna de los padres, o puede haber incluso situaciones de dificultades familiares que estén generando esos cambios específicos, ¿no?
El aislamiento social y el aumento de los casos de violencia, abuso, interrupción de la educación y la incertidumbre por el futuro van a ser dificultades importantes que van a tener alteraciones en la emocionalidad de los niños, ¿no? Lo vimos con la pandemia, ¿no? Estamos teniendo aparentemente un boom de identificación de trastornos mentales en niñas, niños y adolescentes a partir de como consecuencia de la pandemia. Algunos de ellos fueron síntomas que se exacerbaron, sobre todo los que vimos en el periodo pandemia, pero a partir de la pospandemia podemos también identificar situaciones que están ahí alarmando, sobre todo a partir de síntomas de ansiedad y depresión, ¿no? Y esto fue justo por el impacto que ha tenido estos cambios en la dinámica. Muchas personas perdieron a algunos familiares, ¿no? También se aumentó la violencia intrafamiliar por el tiempo constante en casa, ¿no? O sea, hubo situaciones que generaron mucho estrés y a partir de esto es que estamos viendo todas estas problemáticas, ¿no? Además, también se ha perdido, o sea, muchos han perdido hogares, etcétera, ¿no? Entonces, también eso es importante que lo podamos reconocer. Los factores de riesgo y los factores protectores van a ser la forma en la que nosotros, como primer contacto, podemos mejorar, prevenir e identificar situaciones específicas, ¿no? Los factores de riesgo, pues, van a ser aquellos agentes que nos van a dar la posibilidad de tener una enfermedad específica, ¿no? En este caso, un trastorno mental. Y los factores de riesgo, de protección, van a ser aquellos que nos van a reducir, neutralizar o eliminar el riesgo. Y van a ir desde diferentes perspectivas. Entonces, sabemos a nivel poblacional que los factores de riesgo más importantes son la pobreza, la violencia y la desigualdad. Lamentablemente en nuestra sociedad mexicana esto es muy común, ¿no? Y eso es importante. Ya estamos en un factor de riesgo si tenemos un nivel socioeconómico bajo, si además somos víctimas de violencia u observadores de violencia en casa, y si hay desigualdad incluso en nuestro sistema familiar. Estas personas van a correr riesgo de sufrir un trastorno mental. Sé que hay situaciones que nosotros no vamos a poder controlar dentro del sistema, pero podemos mantener esos focos de alerta para poder hacer intervenciones oportunas en un momento adecuado. Los factores que protegen y fortalecen a la resiliencia van a ser las habilidades sociales y emocionales. Entonces, por eso es que se fomenta tanto habilidades para la vida dentro del sector escolar. Por eso es tan importante que buscamos que los adolescentes, los niños e incluso nosotros como adultos mejoremos nuestras habilidades para la vida. En nuestra generación no se hablaba de emociones. Por el contrario, muchas veces se nos invitaba a reprimirlas, ¿no? Si nos sentíamos tristes, no te sientas triste, todo va a estar bien, ¿no? Sal y diviértete, ¿no? Vamos, no se nos permitía poder validar la emoción. Tenemos que aprender esto nosotros como adultos para que después podamos ayudarles a esas niñas y esos niños también a poder validar su emoción y aprender a identificarla y regularla. Ya hay muchos avances en estas situaciones. Algunos niños ya en etapa escolar tienen toda esta materia de educación socioemocional desde diferentes niveles y eso ha ido avanzando muchísimo. También hay que dar estrategias no solo para la identificación, sino también para la regulación. La educación de calidad va a ser un factor protector importantísimo y esto incluye o sea, el nivel de educación que puedan alcanzar, el mayor nivel de educación que se pueda alcanzar, buscando incluso que niños que tienen dificultades, que muchas veces lo que hacemos es aislarlos del ambiente escolar, por el contrario, se priorice su educación, ¿no? Y hay un programa en el Hospital Psiquiátrico Infantil que se llama Estudiando en el Hospital, creo, que justamente busca esto, ¿no? O sea, priorizar la educación de las niñas y los niños a pesar de estar en una dificultad de salud mental, ¿no? Entonces eso es importante desde esta perspectiva. El trabajo, ¿no? Como adultos, un trabajo adecuado con una remuneración adecuada, que sea estable, también nos va a dar
un factor protector para fortalecer nuestra resiliencia. Y pues bueno, los barrios seguros, con cohesión comunitaria, con un ambiente saludable, ¿no? Que también es algo que por lo que tenemos que luchar, ¿no? Por estar en lugares donde nos sintamos seguros, escuelas saludables, escuelas seguras, ambientes seguros en nuestro hogar, en nuestro trabajo, ¿no? Entonces eso nos va a ir protegiendo. Vamos a ver específicamente otros factores de riesgo a nivel, sobre todo, voy a centrarme en la parte educativa, pero como les decía, este video lo van a tener para que puedan checarlo, ¿no? En la educación, las experiencias escolares negativas van a ser un factor de riesgo importante. El acoso escolar es un factor de riesgo para trastornos mentales bien importante. Entonces hay que evitarlo y hay que aprender a manejarlo. El fracaso escolar, sobre todo en aquellos niñas y niños que tienen un trastorno del neurodesarrollo, como un trastorno del aprendizaje escolar, por ejemplo. Hay que aprender a identificarlo para que entonces podamos mejorar estas situaciones específicas, ¿no? El inadecuado autoconcepto académico, ¿no? Tendemos mucho a hacer énfasis en si son niños de 10 o niños que reprueban, ¿no? En si están en el cuadro de honor o no. Y eso también puede generar cierto estrés. Para ambos lados, ¿eh? Nosotros vemos muchísimas veces niños que tienen una ansiedad de desempeño importantísima y entonces tienen un trastorno de ansiedad porque no están en el cuadro de honor o porque no son parte de la escolta, etcétera, ¿no? Y tienen que mantener estas situaciones. Entonces, ambas perspectivas son importantes. El clima escolar y el estilo educativo, sobre todo para aquellos que requieren cierta adecuación en el aprendizaje, va a ser importante poder identificarla y evidentemente la parte social que veníamos diciendo desde el principio, ¿no? El grupo de amigos, la identificación de conductas de riesgo en los adolescentes, ¿no? Conocer a los familiares de los amigos de nuestros hijos también va a ser importante, ¿no? Y la capacidad que vayan teniendo los niños y adolescentes para la adaptación en el grupo va a ser importante. Entonces, todas estas situaciones desde el ambiente escolar es algo que podemos ir identificando y podemos ir mejorando para que ellos puedan sentirse más seguros dentro de esta situación, ¿no? Los factores de protección pues son un poco lo contrario a lo que acabamos de hablar, un adecuado rendimiento académico, a lo mejor adecuaciones curriculares para aquellos que tengan ciertas dificultades, ir a la par, ¿no? Hay niños que se adaptan muy bien al sistema tradicional de educación, pero hay otros que requieren otro tipo de sistemas y es adecuado poder identificarlo y cambiarlo, ¿no? Entonces, el apoyo social dentro y fuera de la escuela, una comunicación efectiva entre la casa y la escuela. Y si entramos ya también desde la perspectiva de salud mental, cuando estamos frente a un trastorno, y también en el sector salud. Es una comunicación efectiva entre la casa, la escuela y el profesional de la salud que está tratando a la niña, al niño o al adolescente también va a ser importante para mejorar el desarrollo de esa niña y ese. Las actividades extracurriculares, sobre todo deportivas y culturales, van a ser factores protectores importantes porque le van a dar herramientas de autogestión, le van a dar también herramientas para mejorar y regular algunas situaciones. Entonces, esto va a ser importante, que vayan aprendiendo a trabajar en equipo desde pequeños y poder identificar las habilidades que cada estudiante tiene e incluso poder hacer los grupos basados en este tipo de habilidades para que pueda haber una mejor socialización entre los compañeros, ¿no? La promoción de actividades de ocio, que estamos reivindicando ahora el tiempo de ocio como un factor de protección, porque nosotros también crecimos en un ambiente en el que entre más productivos somos es mejor. Entonces, también hay que reivindicar este tipo de actividades, el sentido de pertenencia con los padres, con los pares, perdón, el sentido de pertenencia con la escuela, también, o sea, eso va a ser un factor de protección importante. La mejor comunicación y aceptación con sus pares y también los adecuados lazos con el profesor y sus estudiantes. Sabemos que hay personas que tienden a ser un poco más pues aisladas puede ser y entonces quizá no van a ser los mejores amigos de sus estudiantes, no tienen por qué serlo, pero que sea una comunicación asertiva, de respeto, donde se identifiquen las habilidades y además se pueda dar
estímulos específicos cuando se tengan ciertos logros, no estímulos materiales, sino estímulos verbales, ¿no? Eso también va a ayudar a que los adolescentes, a que los niños y las niñas se sientan mucho mejor en el sector escolar. Y bueno, sabemos que la parte individual va a ser importante, ¿no? La actitud positiva, el autocontrol, el proyecto de vida, la autonomía, la tolerancia a la frustración, la autoestima, todo esto va a ser importante como un factor de protección para las niñas y los niños. Y la parte familiar, pues no se diga, ¿no? Sabemos que a veces pareciera que solo nos enfocamos en los docentes, pero tenemos que también empezar a incluir a los familiares dentro de la importancia que tienen para la salud mental de niñas, niños y adolescentes, ¿no? Y entonces va también de la mano con estas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer, no? O sea, el informe mundial, bueno, el informe de salud mental del año pasado nos dice que necesitamos hacer cambios, ¿no? En el impacto que estamos teniendo sobre la salud mental de toda la población, pero específicamente de niñas, niños y adolescentes. El compromiso con la salud mental va a ser una inversión para la vida de esas personas y va a generar mejor futuro para todos, ¿no? Va a generar mejores situaciones, porque muchas veces ciertas conductas problemáticas que podemos tener incluso como adultos surgen de ciertas situaciones con respecto a nuestra salud mental y vale la pena también identificarlo. Esto puede reducir en gran medida el sufrimiento y mejorar la salud, la calidad de vida, la forma de desenvolvernos y la esperanza de vida de las personas que tienen un trastorno mental. Entonces, realmente tener un compromiso con la salud mental de los individuos va a mejorar muchísimo nuestra sociedad como tal. Es importantísimo incluir a la salud mental en los conjuntos de servicios esenciales de salud universal. Esto lo estamos, bueno, se está buscando a partir del sistema de salud. La realidad es que justamente ahora es cuando más ha sido vista la salud mental, probablemente un poco en consecuencia de la pandemia, pero tenemos que aprovecharlo, ¿no? Tenemos que aprovechar y empezar a hablar de salud mental y no permitir que dejemos de hablar de ella. Y incluirla también en el sector escolar, en la comunidad escolar, es importante. Sé que a veces, como docentes o como parte de la comunidad escolar, hablar de salud mental puede asustarnos, porque pareciera que estamos hablando de enfermedad y todavía hay mucho estigma con respecto a la enfermedad mental, ¿no? A los trastornos mentales. La realidad es que hablar de salud mental es hablar de salud, es hablar de bienestar. Entonces, ese es el primer paso. Reconocer que hablar de salud mental no es hablar de enfermedades, sino de todo aquello que influye en nuestro propio bienestar y cómo mantenerlo. Lo segundo es poder reconocer que hay muchos trastornos mentales que, bien tratados con un adecuado seguimiento y un tratamiento oportuno y sin suspender, van a ser tan funcionales como cualquiera de las otras personas que no tienen un trastorno mental, incluso en situaciones de psicosis, por ejemplo, como esquizofrenia tratándose adecuadamente en un primer episodio, pueden tener una buena evolución. Evidentemente tomarán medicamentos, etcétera, ¿no? Pero eso puede no generar tanta disfunción y lo estamos luchando porque ese estigma se vaya, ¿no? Y reconocer también que la salud mental es tan importante como la física, pero que la salud mental va a influir muchísimo en la salud física y viceversa, ¿no? También la salud física influye en la salud mental. Entonces tenemos que no permitir que se fracture nuevamente esta cuestión. El doctor Quijada, que es nuestro jefe acá en la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, siempre habla que no tenemos que volver a hablar de salud de la mente sin el cuerpo, ¿no? No volver a hablar del cuerpo sin la mente, porque somos uno mismo en esta perspectiva. Y bueno, la otra parte es mejorar la accesibilidad y la reducción de la fragmentación y duplicación de los recursos en general. Pero incluir la salud mental y hablarla en los sectores escolares es uno de los primeros pasos para la prevención, porque la escuela tiene un impacto importantísimo en la salud mental de niñas, niños y adolescentes.
todos los miembros de la comunidad y del sistema de atención debemos apoyar la inclusión social, y sé que aquí hay muchas personas que trabajan en el sector salud, entonces me da gusto que estén acá porque sí somos un pilar importante en la salud mental comunitaria, ¿no? Y las personas con trastornos mentales debemos promover la atención y el apoyo basado en los derechos humanos, centrados en la persona y orientados hacia la recuperación. Y cuando hablamos de recuperación es eso, volver al nivel máximo de bienestar a pesar de un trastorno mental y poder incluir a la persona en las actividades cotidianas que hacía previo a su diagnóstico, ¿no? Esas son las metas. Y cuando estamos frente a ansiedad y depresión es muy probable que las logremos, ¿no? Por no decir que también en otros trastornos mentales graves. La Organización Mundial de la Salud en el informe de salud mental propone 4 estrategias, por eso las puse acá. Una de ellas es poner en marcha programas escolares que incluyan intervenciones contra la intimidación y la estigmatización de los trastornos mentales. Por eso es que incluí esta diapositiva acá y por eso es que creo que es importantísimo que aquellos que son docentes puedan tener en cuenta por qué los programas escolares acerca de la salud mental son vitales para estas situaciones. La primera infancia, la infancia y la adolescencia van a ser edades de vulnerabilidad y de oportunidades en materia de salud, pero también el otro día en un curso que tomaba decía, no es que los niños y los adolescentes sean vulnerables, es que nosotros los vulneramos en algunas situaciones por las dificultades que presentan día con día, ¿no? Cuando tienen un trastorno mental probablemente puedan ser mucho más vulnerados, porque además son señalados y estigmatizados. Entonces también tenemos que ir en contra de esas situaciones. Los entornos de crianza sensible, cuidado y aprendizaje de apoyo van a ser enormemente protectores en la salud mental futura. Entonces tenemos que enfocarnos en eso, ¿no? En la identificación de los hitos del desarrollo adecuados que vamos a ver a lo largo de esta telementoría, poder identificar los estilos de crianza que se están ejerciendo porque muchas veces tienen un impacto importante en el desarrollo y reconocer la calidad de la educación como un factor protector primordial. Conocer el desarrollo normal como primer paso de la salud mental va a ser lo más importante y debe entenderse siempre como que va a estar dentro de una cultura y un contexto específico, que también eso va a ser importante. Es importante que nosotros aprendamos también las normas culturales de nuestros pacientes y de nuestros alumnos también, porque eso va a hacer diferencias en muchas situaciones. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues recopilar información de la escuela. Por eso es que también incluí esta diapositiva, porque ustedes, los que están en la escuela, van a ser informantes importantísimos cuando estamos frente a situaciones de salud mental específica. Y muchas veces van a ser aquellos que nos van a dar informes de comportamiento, de capacidades y de dificultades, más allá de las evaluaciones que nosotros como profesionales de la salud podamos dar. Entonces, eso también va a ser importante, ¿no? Y el trabajo en equipo cuando estamos frente a niñas, niños y adolescentes va a ser también importante, ¿no? O sea, la familia, la escuela, el psiquiatra y el psiquiatra y el psicólogo tienen que ir de la mano para mejorar la salud mental de esas niñas y esos niños que ya están frente a un trastorno mental específico. ¿Por qué la intervención en el ambiente escolar? Porque la comunidad educativa va a ejercer un papel fundamental en las y los niños, ya lo veníamos diciendo. Va a ayudarnos a impulsar su desarrollo y va a crear condiciones propicias para que se desenvuelvan en un ambiente seguro. Y la meta es que nosotros también, hace rato teníamos una reunión con mis compañeros de acá de la COSAMA y decíamos que buscamos fomentar a escuelas seguras y de bienestar, ¿no? Que con respecto a salud mental, ¿no? Escuelas saludables que incluyan salud mental dentro de ellas. Y es un trabajo constante en el que tenemos que empezar a sensibilizar en las dificultades. ¿Cuándo estamos frente a un problema de salud mental? ¿Cuándo ustedes como docentes deben poder tener alertas específicas y saber que quizá ellos están teniendo dificultades? Cuando hay situaciones emocionales, psicológicas y cognitivas, cuando identifican que el niño está con un aumento de apetito o una disminución del apetito, no va con su lunch y no come nada, por ejemplo, ¿no? Cuando está durmiendo en clase, cuando no se está quedando adecuadamente
no está prestando atención en la escuela, ¿no? Y que esto puede hacer un cambio, puede hacer que el niño en general tiene un problema de atención, ¿no? La irritabilidad, niños que están constantemente enojados o adolescentes que están constantemente enojados, no es lo esperado, ¿no? A pesar de que la adolescencia sí pueda ser un momento de mucho cambio emocional, estar enojado todo el tiempo no es lo que esperamos con nuestros adolescentes y menos con nuestras niñas y niños. Reconocer que cuando son pequeños los problemas de conducta son mayores que la expresión de las emociones como la tristeza y el enojo. Entonces, un niño que está teniendo problemas de conducta, sobre todo si ha cambiado, o sea, si antes era un niño tranquilo y de repente empieza a tener dificultades conductuales, algo está pasando ahí y tenemos que identificar. La hiperactividad, que básicamente son estas situaciones en las que los niños no pueden permanecer sentados, distraen a sus compañeros, vamos a tener una clase específica de esto, pero la hiperactividad también algunas veces requiere ser tratada. La disminución del rendimiento escolar, que esto ya se los había mencionado, ¿no? Si tenemos un niño o una niña que iba bien en la escuela y de repente empieza a disminuir su rendimiento, tenemos que ver qué está pasando ahí, ¿no? Y muchas veces hay situaciones familiares o emocionales que están teniendo ahí. Y bueno, las alucinaciones, escuchar, ver o sentir cosas que no están o que otros no vemos y escuchamos, también es algo que tenemos que empezar a identificar, ¿no? Eh, el uso, bueno, en adolescentes, por ejemplo, que hay mucho trastorno de la conducta alimentaria actualmente, el no comer nada, usar laxantes, contar calorías, después tener un atracón o una sobreingesta de alimentos, pueden ser datos que nos estén diciendo que nuestra niña, niño o adolescente está teniendo un trastorno mental. Y cada vez vemos más estos síntomas en más pequeños, ¿no? Antes los veíamos más hacia la adolescencia, 14, 15 años, pero ahora ya tenemos niños todavía de 10, 11 años que están empezando a tener problemas de alimentación. Entonces hay que identificarlos porque también detectarlos a tiempo va a tener mejor pronóstico. Las autolesiones que están, pues yo no quisiera decir de moda, pero son muy comunes dentro de los jóvenes de las infancias actualmente hacia la primaria alta. Es importante identificar qué está pasando con esas niñas y esos niños que están abordando o enfrentando el malestar emocional por medio de autolesiones, ¿no? Y entonces muchas veces es que hay ahí alguna situación importante que hay que regular. El descuido personal y de las responsabilidades, el aislarse, sobre todo en la infancia y adolescencia, los niños tienden a jugar y a querer socializar, hay que ver qué está pasando ahí, y ya más hacia la adolescencia, igual hacia la primaria alta, pues el consumo de alguna sustancia. Puede ser experimental, pero no por eso tenemos que normalizarlo. Hay que ver qué está llevando a ese grupo de jóvenes o de niños a consumir alguna sustancia a pesar de que ellos la vean como un juego, ¿no? Y bueno, efectivamente las conductas suicidas, que actualmente estamos en el 10 de septiembre, fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, actualmente estamos justo como en todo el mes para la prevención de este. Mañana vamos a tener una telementoría en vivo en el mismo canal que les voy a pasar ahorita, donde van a poder ver a las 4:30 de la tarde una sesión de prevención del suicidio por si quieren entrar, específica para docentes. No va a haber herramientas en el aula para prevenir el comportamiento suicida, la conducta suicida. Entonces, bueno, ahí también lo vamos a ir viendo. Evitar que los padres o cuidadores participen y conozcan a las amistades también puede ser un factor ahí que nos dé un dato de alarma, ¿no? O sea, ¿por qué nuestra niña y niño no quiere que conozcamos a sus amiguitos? ¿Qué está pasando ahí? A lo mejor es que tiene problemas con ellos, a lo mejor es que están teniendo conductas de riesgo, hay que identificar qué puede estar ocurriendo. El cambio de amistades y grupos de pertenencia también va a ser importante, entonces hay que tomarlo en cuenta y hay que cuidarlo. Y la falta de deseo para involucrarse en actividades familiares también va a ser algo que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, vale la pena que podamos identificar situaciones específicas. Ahorita les voy a poner la invitación para la telementoría de mañana y ese mismo canal de YouTube es el canal en el que van a ver los videos de las telementorías.
Los conflictos en el ambiente familiar y escolar. Hay un video muy bonito que se llama, creo que la historia de Lucy, la de Sandwich. Se los busco para la siguiente. Pero habla justo de una niña que ejerce bullying, acoso escolar en casa, en la escuela, y entonces vemos cómo se va identificando que cuando llega a casa ella también es víctima de violencia en casa, ¿no? Y entonces podemos identificar justo cómo va esa cadenita desde la problemática familiar hasta lo que vemos en la escuela y cómo muchas veces podemos identificar. Y cuando tratamos niños, no vamos a tratar probablemente solo a ese niño y esa niña, sino que vamos a buscar el sistema. Es más reto, pero también es más impacto. Entonces tenemos que tomarlo en cuenta siempre. Recomendaciones generales, pues practicar la escucha activa, ser amables y respetuosos, indagar sobre el malestar que estamos viendo, ¿no? O sea, ¿qué está pasando ahí? Noto que hay cambios, algo estará pasando contigo, me preocupa, ¿no? Hay ciertas situaciones que pueden ponerte en riesgo, hay lugares a los que puedes acudir, vamos a hablar de situaciones específicas, ¿no? Responsabilizar y reconocer la autonomía que tienen los niños y los adolescentes a pesar de su edad, porque al final ya comienzan a tomar decisiones específicas, ¿no? Orientar sobre la posibilidad de llevar un tratamiento cuando identifiquemos datos de riesgo y evidentemente informar a los padres sin alarmar que puede ser necesaria una valoración, que ustedes no son quienes van a hacer un diagnóstico, pero que hay datos que puede haber ahí que están impactando en su desarrollo y en su aprendizaje y entonces pueden mejorar con una adecuada orientación. Y bueno, ofrecer siempre el apoyo necesario para vincular con lugares especializados, ¿no? Que también vamos a irles dando herramientas para esto. Estrategias en el ambiente escolar específico, pues siempre identificar las fortalezas y las áreas de oportunidad de nuestros estudiantes, ¿no? Poder ver qué se les dificulta más y en dónde podemos reforzar los trabajos en equipo haciendo grupos específicos. A partir de estas habilidades pueden ayudarles. Destacar las experiencias favorables individuales y colectivas. Buscar ser pacientes, sabemos que a veces es imposible cuando estamos frente a 30 niños que tienen diferentes problemáticas o que incluso un niño que está distrayendo a todo nuestro grupo, ¿no? Puede ser difícil llevarlo, pero reconocer que como adultos tenemos que ser pacientes y poder más bien ver cuál es la necesidad de esta personita, va a hacer que podamos mejorar nuestra estrategia en la escuela en el salón de clase, perdón. Siempre tratarlos con respeto y con confianza, que yo sé que pues esto no se tiene por qué mencionar, pero vale la pena destacarlo, motivarlos y responsabilizarlos acerca de su aprendizaje, ¿no? O sea, también ellos tienen que empezar a tomar activamente lo que les corresponde hacia su desempeño académico. Demostrar que importan, porque recordemos que como individuos buscamos ser escuchados, buscamos pertenecer, buscamos tener vínculos, buscamos ser importantes para los demás. Entonces, a veces el simple hecho de acercarnos a nuestros alumnos y demostrarles que nos importa su bienestar puede cambiar la actitud de esas niñas y esos niños. Y lo vamos a ir viendo en las diferentes intervenciones sobre los diferentes diagnósticos, porque no es lo mismo estar frente a un niño con un trastorno por déficit de atención que estar frente a un niño con un trastorno de conducta o estar frente a un niño con un trastorno del espectro autista. Entonces eso lo vamos a ir identificando en cada una de las sesiones. Siempre explicar los objetivos de la materia. Yo sé que a veces parece que las matemáticas no nos van a servir de nada en nuestra vida, por ejemplo, ¿no? Pero tiene un sentido, ¿no? Que se enseñen estas cosas porque van a tener un impacto en nuestro desarrollo cognitivo y en nuestro pensamiento abstracto. Que a lo mejor a esto no le vamos a decir al niño porque no nos lo va a entender, pero va a poder identificar por qué esto puede ser funcional en su vida, ¿no? O sea, por qué sumar 2 más 2 le va a permitir saber que con 4 pesos se puede comprar una paleta, por ejemplo, que no sé si las paletas ya cuesten 4 pesos, seguramente cuestan más.
demostrar que permitirles decidir sobre algunas situaciones, ¿no? Incluso sobre en qué momento hacer ciertas actividades y propiciar que reconozcan sus ideas, sus sentimientos y las situaciones específicas. Para ayudarles a tomar mejores decisiones, enseñarles a analizar los pros y los contras de las soluciones que estamos planteando, decirles que pueden acudir a nosotros cuando nos necesiten, proporcionar oportunidades para que tomen descanso, sobre todo en los niños que tienen déficit de atención, para que se muevan, ¿no? Porque después de mucho tiempo puede ser difícil prestar atención. Si nosotros como adultos, después de una hora y media en una sesión, nos sentimos cansados, imagínense los pequeños de 6 años, ¿no? Incluso los adolescentes. Buscar sugerencias sobre cómo hacer que sea más acogedor el ambiente escolar, hacer de nuestro salón de clase un ambiente seguro también, donde se respete a todos, donde no se señalen las dificultades incluso, ¿no? Por ahí, bien dicen por ahí, ¿no? O sea, podemos elogiar en público, pero llamar la atención en privado, eso va a ser mucho más beneficioso para nuestro estudiante que hacerlo al revés. Ver señales de alarma y fomentar el juego y el deporte en áreas diferentes al salón de clase también va a ser importante. Y la otra parte importantísima es que ustedes como docentes o como profesionales de salud aprendan a cuidarse y a conocer sus propios límites, ¿no? O sea, que nosotros nos prioricemos, porque en el servicio que prestamos nuestra salud mental es primordial. Si no tenemos una buena salud mental nosotros, va a ser difícil que podamos fomentar la salud mental de los demás. Entonces también tenemos que tomar en cuenta que nuestro bienestar va a impactar muchísimo en la salud mental de nuestros estudiantes o incluso de nuestros pacientes, para quienes ven pacientes en los ecosamas. Entonces, voy hasta aquí el día de hoy, porque ya en las siguientes clases vamos a hablar de los trastornos específicos. Voy a dejar de compartir. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, hay algunos comentarios. El suicidio ha aumentado en nuestro país, sí, aunque según las estadísticas bajó 2.2 de 6.6 a 6.4 para el 2022, me parece, 2023, pero hay que hacer mucho al respecto. La pandemia solo vino a poner al descubierto y evidenció los problemas de salud mental. Sí, para nosotros los que trabajamos en esto, creo que es el momento de poder ser vistos, ¿no? No tenemos link de asistencia, Priscila. Ahorita te paso lista. El sándwich de Mariana, justamente. Ese es Ana Cecilia, muchas gracias. Es el video que les comentaba. Si lo buscan en YouTube tal cual, van a ver esta problemática de acoso. Es un video para la prevención del acoso escolar. Todo niño que ejerce bullying es un eslabón de la violencia, claro. Trabajar la motivación y la atención, por supuesto. Gracias por todos sus comentarios, completamente. Tomar en cuenta los tiempos de atención, no hay preguntas. Les voy a mandar ahorita la sesión, la invitación para la telementoría de mañana. Esta es la invitación para la telementoría específica, pero no solamente es para la telementoría, sino que ahí van a poder ver también el resto de las sesiones. Si quieren checarla mañana, pues se pueden incluir. Si no pudieran entrar al link de Zoom, no se preocupen. Voy a dejar de grabar para estos últimos detalles.